A nivel Rosario más cerca. Bueno, y antes de la pausa destacábamos prácticamente desde que empezó el programa la coyuntura en la que está la República Dominicana. Estamos haciendo elecciones, montando elecciones que se ejecutarán este domingo de manera extraordinaria por la fecha. Hay muchas encuestas que se han publicado y más las encuestas y el candidato que usted tiene, por el cual usted tiene decidido votar. Pero para darle una lectura a todo esto, a veces necesitamos la ayuda de expertos. Es por ello que más cerca les damos la bienvenida a Satterson Cuello. Satterson Cuello es politólogo, tiene un doctorado en ciencias políticas con una maestría en comportamiento político electoral del Instituto de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Río de Janeiro. Es economista también, es egresado de la licenciatura de la Autónoma de Santo Domingo y con mucho gusto te recibimos en Más Cerca. Bienvenido. Buenas, Satterson. Buenas noches. Buenas noches al público de Más Cerca y alegre Anivelka de verte, alegra de escuchar. Yo sé que estoy entre personas muy críticas, ¿no? Entre personas que tienen la objetividad como ABC de su vida, ¿no? Así es, Bueno, Satterson, debería decir buenas noches cosmonautas, porque estamos en un clima de pandemia, estamos en una situación singular de la vida. Así es, y bueno, empecemos rápidamente. Se han publicado varias encuestas, afortunadamente ya hay una veda y no vamos a tener más por lo que falta hasta el día de las elecciones, pero estas encuestas coinciden todas en que el candidato Luis Abinader está arriba. En algunos casos que se va en primera vuelta, en otros en segunda, pero lo dan como ganador. Pero cada encuesta tiene una diferencia muy marcada en términos de la cantidad de puntos. Hay entre una encuesta y otra hay hasta 12 puntos. Bajo ese esquema, ¿siguen siendo confiables las encuestas? ¿O qué varió tan profundamente entre una y otra para tener esas diferencias? Mira, Anivelka, a mí me gustaría primero colocar las encuestas, o sea, ¿qué son las encuestas para la democracia y para un evento electoral? Antes que analizar los problemas técnicos de las encuestas y la cuestión técnica. Mira, en las encuestas se encuentran en el conjunto de cosas que Robert Dahl colocó en el inciso 6 para que exista una democracia, es las fuentes alternativas de conocimiento. Una encuesta se ve como la posibilidad de que los electores sepan cómo es la opinión de los demás electores, un elector individual. Entonces las encuestas son fuentes alternativas de conocimiento, ¿no? De información, para que, valga la redundancia, los electores puedan ir con el mayor cúmulo de información a escoger. Hay un asunto con las encuestas, hay unos prejuicios con las encuestas, prejuicios muy positivos y muy beneficiosos para los encuestadores. Y es que el dato que dicen las encuestas se asume como bruta realidad objetiva y no lo es. Primero, antes que todo, dicho por todo el que ha trabajado y ha estudiado encuestas en el mundo entero, en la historia de la encuesta, la intención del voto es una medida de incertidumbre, es una probabilidad. Es lo primero que nosotros tenemos que saber. Entonces, partiendo de que es una medida de probabilidad y una medida de incertidumbre, nosotros tenemos que decir que estamos frente a un conocimiento precario de la realidad. Y dentro de esa precariedad, nosotros tenemos una precariedad singular. Estamos en un momento de total incertidumbre del elector por tres factores que se dan en esta coyuntura que no se han dado en otra coyuntura. Nunca en la historia de la República Dominicana. Primera coyuntura, que es la que suma otras coyunturas o que sostiene otras coyunturas, que es el contexto de la pandemia. La humanidad nunca hubiese tenido elecciones democráticas bajo pandemia. Y ese es un hecho que le dice a los encuestadores, que le dice a los académicos, que los instrumentos con que se acercan al elector tienen que ser unos instrumentos diferentes, y tienen que ser más humildes, y tienen que ser
reconocer más su precariedad. Otro elemento a la que asistimos y que vuelve un poquito incierto lo que podemos decir sobre el elector en esa misma tónica de la precariedad es que existe un hiato dentro de las preferencias electorales. Ustedes han escuchado por lo regular este concepto que se dice el mercado electoral. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, el mercado electoral no existe. Radicalmente el mercado electoral no existe. La única condición de mercado que tienen los electores es la estabilidad de la preferencia. Bueno. Y lo que está en crisis actualmente es la estabilidad de la preferencia, porque entre la preferencia de los electores y la decisión del voto hay un hiato. Y yo escucho muchos politólogos decir ahora que todo está decidido. No está decidido. Los electores en un gran volumen no han decidido por quiénes van a votar. Es fácil encontrar un PLDista diciendo que va a votar por Leonel. ¿Por qué aseguras que el elector no está mayoritariamente decidido por quién votar este 5 de julio? Un dato, la encuesta que hace el señor Bernardo Vega, si nosotros observamos todas las encuestas, la lógica del elector en tiempos de normalidad sigue el siguiente camino. A medida que las fechas de las elecciones se aproximan, los electores se van definiendo. Ahora en las encuestas nosotros tenemos lo contrario. A medida que la fecha se aproxima, el cúmulo de indecisos, según la última Gallup, ha aumentado, y esa es una medida radical de incerteza. ¿Y por Eso qué? nos dice, no es posible medir con certidumbre, con bruta realidad objetiva, cómo se van a comportar los electores. ¿Por qué tú crees que hay ese cúmulo de indecisos en esta recta final? Bueno, ya decía que el problema de la pandemia es un elemento singular que le dice a los electores, la mentalidad frente a una pandemia, la mentalidad de las personas cambia. Las personas comienzan a pensar no en función de su preferencia, sino en función de las expectativas. ¿Cuál sería el candidato que reúne más condiciones para votar por él y que puede enfrentar los problemas del país? En ese sentido, la gente va a estar evaluando los tres candidatos. Y cada candidato tiene sus cualidades, ¿no? Otra cuestión que nos dice, que nos habla un poquito de esto, es que hay partidos que tienen dos candidatos. La Fuerza del Pueblo tiene un candidato, pero el PLD tiene dos. Los PLDistas van a votar por dos candidatos. Pero no crees hay otro problema. ¿Me permite terminar esta idea? Sí. Hay otro problema que implica la incertidumbre. Es que la oposición política al gobierno de Danilo Medina se dio bajo hipocognición. ¿Qué significa hipocognición? Que el candidato opositor conectó pocas veces con el electorado y con su papel opositor. Le dejó la oposición a un candidato del partido que estaba en el gobierno, que era Leonel Fernández, y fue desplazado. Y eso fue que reactivó a Leonel Fernández en el espacio político. Pero además otra cosa, el mayor partido del sistema va dividido, con un gran candidato por un lado y una gran maquinaria electoral por el otro lado. Y esa es una realidad. Hay tres fuerzas políticas fuertes en el escenario electoral. Es entonces Leonel Fernández, porque acabas de decir gran candidato. Si lo evaluamos de tú a tú, de candidato a candidato, quizás el mejor de los tres punteros, según tú. Te pregunto. Teniendo en cuenta el partido con la mejor maquinaria electoral. Entonces, creo eso firmemente. Creo que desde el punto de vista de su performance, o sea, de cómo se maneja en la campaña, Leonel es el que tiene más experiencia, el que tiene referencia en un contexto de pandemia, pero además es el que mejor maneja el discurso y es el que la gente le atribuye mayor capacidad intelectual. Cada uno tiene su ventaja. Gonzalo tiene la ventaja de que no suena político. Abinader tiene la ventaja de que nunca ha tenido un cargo. Cada uno tiene su... Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que el Leonel es un candidato que en los últimos 20 años, y aquí le voy a hablar también de un elemento de incertidumbre, que es un mito en el análisis político, en el comportamiento político electoral. En República Dominicana es lo siguiente: los partidos grandes son más pequeños que lo que se creen y los partidos pequeños son más importantes que lo que se cree. Partido PLD, lo más grande que ha sido fue en 2008, con 33% del electorado que estuvo
Leonel Fernández. El más grande que ha sido el PRD en los últimos 20 años fue en el 2000 con Hipólito. O sea, los PLDistas son más los PRMistas son más hipolitistas, y aquí hago la relación con el PRD, ¿no? Más hipolitistas que con cualquier otro candidato, y los PLDistas son más leonelistas que con cualquier otro candidato, contrario a lo que se cree. Cuello, entonces ¿tú crees que la premisa que está enarbolando el expresidente Leonel Fernández de una segunda vuelta está más cerca de lo que piensa el presidente Danilo Medina, que hoy también ha reiterado que ganan en primera o en segunda vuelta? Nuevamente bueno, lo ha dicho. Bueno, mira, de alguna manera con tu expresión ahora tú me conectaste con un teórico de los métodos cuantitativos, un cuantofrénico. Nosotros le decimos a la gente que hace mucho análisis de números, ¿no? Mira, existen dos tipos de probabilidades, ¿no? Y en el medio de esos dos tipos de probabilidades existe una probabilidad. O sea, existe la probabilidad aleatoria y la probabilidad verdadera. Y dentro de las dos existe la probabilidad razonable. Entonces, en el caso de Leonel Fernández, es más razonable que un hombre que haya sacado 1 millón de votos en septiembre pasado, y que sea el candidato electoral que sea, es más razonable creer, y está más relacionado con lo verdadero, creer que en un concepto, en un momento de incertidumbre, ese candidato puede tener una robustez diferente a la de los demás. O sea, no hay mucha volatilidad en esto. Entonces, si ustedes cogen la serie de tiempo, de septiembre hacia acá, y ustedes se preguntan, ¿ha sucedido algo extraordinario en el contexto electoral en que uno de los candidatos pueda haber dado saltos? No. Entonces, no es razonable, no es de una racionalidad razonable, como nos habla Stanley Leverson, que un candidato salte de buenas a primeras sin haber acontecimientos que lo permitan salir. O sea, por eso es que me parece, y yo le hice una auditoría, por ejemplo, a la Gallup. ¿Qué es lo que hace la Gallup? Y yo me voy a atrever a decirlo aquí. ¿Qué fue lo que hizo la Gallup? Bueno, la Gallup tiene una muestra de 1.500, y a esos 1.500 hay un 24.7 de indecisos. Entonces, resta los indecisos. El porcentaje que sacó Gonzalo y que sacó Luis Abinader se lo lo divide dentro de los 1.340 y poco. Y el de Leonel Fernández lo divide entre los 1.500. Por eso Leonel en la cara aparece desinflado, y Luis Abinader aparece inflado, y Gonzalo aparece inflado. Fíjense que la denuncia que da Martínez Pozo, con el cual no tengo ningún vínculo, cual ni siquiera conozco, ¿no? Solamente en los medios de comunicación. Y yo hice una auditoría, y cuando usted le quita la inflación a Gonzalo y a Abinader. Luis Abinader, bueno, Luis Abinader queda en un 42, Leonel queda en un 29 y González queda en un 26. Entonces eso quiere decir que las encuestas, no, aunque la encuesta es una fotografía de momento, en eso estamos claros, pero partiendo de lo que dice, de la técnica que usaron, de la manera que implementaron para aumentar unos y otros, entonces no es merecedora de credibilidad. Y van a ser merecedoras de menos credibilidad cuando pase el día 5. ¿Qué entiendes? ¿Estamos ante el escenario de segunda vuelta o no? Creo que estamos frente a un escenario, estamos frente a un escenario de segunda vuelta. Hay 3 fuerzas políticas y estamos frente a un escenario de segunda vuelta. Fíjense una cosa, yo quiero aclarar una cosa. Yo no estoy diciendo que intencionalmente la Gallup haya manipulado negativamente los datos. Yo estoy diciendo lo que nuestros cálculos de auditoría dan, que es diferente, ¿no? Y estoy diciendo, mira, durante 25 años el CIS dio certero en las encuestas que hacía el CIS, que es el gran think tank del gobierno español y que tiene toda la legalidad y toda la credibilidad en Europa y en América Latina. No merece confianza. El CIS durante 25 años dio certero, y en el 2017 todas las encuestas españolas se cayeron. Entonces, no es imposible que las encuestas en República Dominicana se caigan. Y en una situación de mayor incerteza como esta. O sea, ¿qué te parece? ¿Qué quiero decir?
por el hecho de haber acertado en el pasado, no nos asegura que sean acertadas en el presente. Señor Cuello, una pregunta que es un poco del clima electoral que estamos viviendo esta última semana. Muchas denuncias de narcotráfico contra el PRM, una familia completa presa, que es una candidata a diputada de esa organización, y hoy un artículo del Herald hablando de la supuesta actos de corrupción de Gonzalo Castillo. Todo este tema, toda esta nubosidad que hay frente al proceso electoral, ¿cómo tú visualizas que va a impactar en el proceso electoral del domingo? Mira, nosotros tenemos que ser serios a la hora que estamos opinando con relación a la democracia. No es saludable para la democracia que se coja un candidato preso, en cualquier hipótesis. No es saludable para la democracia. Pero en este caso no fue a la candidata, fue al esposo de la candidata. Que está relacionado. Ya la dejaron fuera. Ella formalmente no está acusada, aunque obviamente hay un vínculo y dicen que ella se le están estableciendo vínculos. Se están estableciendo vínculos. El esposo. Entonces eso no es saludable. Eso no es saludable. ¿Había peligro de fuga para antes del día 5? Se supone que no, ¿verdad? Se supone que no, porque no salieron corriendo entre los otros. Exactamente, años, ¿no? Ni en toda la pandemia. Eso es claro. Yo creo que no le hace bien a la democracia. No creo tampoco que tenga mucha influencia. No creo. O sea, el discurso anticorrupción, el discurso de droga, el discurso de manipulación y tener a un presidente en las calles en las últimas horas de la campaña, ¿no crees que eso haga una diferencia importante en el electorado? Mira, Aniverca, te voy a hablar un poquito de la estrategia del candidato del gobierno. El candidato del gobierno tiene la estrategia del jugador de póker. ¿Qué sucede con el jugador de póker cuando tiene una mala mano? Bueno, para un mal jugador de póker como yo, que no conozco nada, el jugador de póker hace lo siguiente: mete todo el dinero con su mala mano para impresionar y tratar de decir, estoy súper fuerte, estoy robusto. Así, la mano se eclipsa en el momento en que él es más débil, en el momento en que él tiene una jugada mala. ¿Para qué? Para que nadie juegue en su beneficio. Si la jugada del jugador de póker se parara ahí, él sale en las mejores condiciones posibles. Entonces, te hago este símil, que es una estrategia de jugador de póker, porque a mí me parece que la estrategia política del candidato del PLD es una estrategia en que muestra su debilidad. Y hay una cuestión, hay una denuncia de Danilo Medina con relación a eso. Ustedes recuerdan qué fue lo que dijo Danilo: no importa que tenga un 18, un 20. ¿Recuerdan? Claro, claro que sí. ¿Por qué no dijo un 30, un 32, un 35? Bueno, porque el 18 y el 20 es la real. Porque el subconsciente, porque no pienses en el elefante, como dice la COP, porque el subconsciente piensa en nosotros independientemente de nuestra posición política. Entonces sería que él había visto muchos de esos números y el subconsciente le traicionó. Me parece, es un dato curioso. Es un dato tan curioso como el de la encuesta de Bernardo Vega, en que Lionel baja 9 y Gonzalo sube 9. Gonzalo sube 9. Nunca vi en mis estudios, nunca he visto ningún teórico, ni ningún estudio que diga que los que se le van a un candidato se van simétricamente a otro. No hay simetría en el comportamiento electoral. Absolutamente no hay simetría. Al contrario, la probabilidad es un dato de incertidumbre, y la incertidumbre es lo menos simétrico que existe en el comportamiento humano. Bueno. Satterson Cuello, gracias por habernos acompañado en esta noche. Y la verdad que tu discurso, ¿verdad? Que es lo que estudiaste, es lo que vives analizando todo este tiempo, nos dice de que el 5 de julio como que cualquier cosa puede pasar. O yo no sé si te he interpretado mal, pero... Puede pasar cualquier cosa. O sea, como que Abinader no puede sentirse seguro, ni Leonel o ni Gonzalo, para nada. Ni Gonzalo, y más con el cúmulo de incertidumbre que hay. Es que los electores van a estar decidiendo 3 o 4 días, están decidiendo hoy, y la campaña tiene meses y meses.
E incluso puede cambiar el mismo día de la votación. Incluso puede cambiar el Cuando mismo usted día ve de la votación. boleta frente a usted, hay gente Claro, que decide claro, votar claro. cuando ve la boleta. Porque es por un hecho que se está dando ahora, que es el clima de incertidumbre, que es a lo que nosotros le llamamos incertidumbre. La distancia entre las preferencias electorales y la decisión del voto está ampliada. La gente puede ser de un partido, decir que es de un partido y votar por otro, como el caso del PLD y Leonel Fernández. Bueno, puede decir que no pertenece a ningún partido y votar por uno que regularmente está contrario. Claro, porque también como podemos dividir y votar por el diputado de un partido, por el senador de un partido y por el presidente de un partido, esa fidelidad partidaria simple y llanamente quizá no se necesite tanto. Como ahora, hay un candidato que tiene una ventaja en esta situación de contexto de incertidumbre. de contexto de incertidumbre. Es que cuando la gente está en incertidumbre, está en un momento difícil, tiende a buscar en el pasado reciente su seguridad. Ay, Dios mío. Déjeme, Marisol, no lo interprete, no lo interprete. Eso sucede. La seguridad. Bueno, vamos a ver. Gracias a Satterson Cuello, politólogo especializado en ciencias políticas, en el comportamiento político electoral, aterrizado en el patio de la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Gracias. Espero estar hablando con ustedes después del día 5. La semana que viene, y te vamos a poner la grabación. Gracias, un placer. Seguimos en Más Cerca, nos vamos para volver. A nivel Rosario, más cerca.